Bueno, pues ahora ya tendríamos que animar tanto el objeto como la cámara para tener ya una especie de layout del movimiento que va a tener el plano. Entonces, bueno, deberíamos primero intentar animar la geometría. Para ello podemos utilizar un Transform Geo y veis el problema que vamos a tener ahora. O sea, si por ejemplo yo muevo la geometría, vemos que la geometría avanza, pero la textura se queda atrás. Esto es porque la cámara de proyección no se está moviendo. Por lo tanto, tenemos que buscar alguna manera en la cual tanto el movimiento de la geometría como de la cámara de proyección sean el mismo. Entonces, bueno, para ello tenemos que ver una manera de vincular ese movimiento tanto a la geometría como a la cámara. Lo dejamos como estaba en cero. Ahora lo que vamos a hacer es meter un axis que nos va a servir precisamente para hacer esto. Entonces, ese axis es el que va a definir el movimiento de los dos elementos. Entonces, conectamos el Transform Geo al axis y la cámara también al mismo axis. Entonces, si el movimiento ahora lo hacemos en el axis, va a afectar a ambos elementos. Entonces, la textura de la nave no se va a quedar atrás y nos va a acompañar hagamos el movimiento que hagamos. Vale, lo vamos a dejar como estaba y ahora vamos a hacer un poco la animación de ese movimiento. Entonces podemos moverlo en Z, hacer un movimiento ascendente y entonces ya podríamos empezar a ir definiendo cuál va a ser el movimiento de esta nave. También podemos animar la rotación para que también vaya más inclinada y ya tendríamos pues un movimiento definido. Esto podéis hacerlo vosotros o podéis coger el axis que yo también os voy a dejar en la descripción del vídeo para que os quede exactamente igual que a mí, pero ya os digo que podéis hacerlo vosotros. También os voy a dejar la cámara del plano. En este caso sí que merece la pena que uséis esta cámara, la cámara que define el movimiento del plano, me refiero, no la de proyección. Porque esta cámara es con la que se han renderizado los elementos 3D que vamos a añadir posteriormente. Entonces, si hacéis una cámara vuestra bola y utilizáis el material que yo os voy a facilitar, es posible que haya problemas. Entonces, en este caso sí que merece la pena que la utilicéis. Una cosa importante, cuando carguéis las cámaras, desactivarle el linkado al archivo Alembic, y luego en la proyección aseguraros de que el valor de Nier está en 0,1, porque como esté en cero nos da problemas de renderizado en Nuke. Entonces comprobad que este valor no está en cero. ¿Vale? Entonces lo vamos a dejar en 0,1 en ambas cámaras para que todo funcione correctamente. Entonces, bueno, ya una vez que tenemos conectada la cámara, vemos aquí en el espacio 3D ambas cámaras, la de proyección que está vinculada a la geometría y la cámara del plano. A la cámara le vamos a cambiar el color para no liarnos, a la cámara de proyección me refiero. Entonces, bueno, ahí tenéis ambas cámaras y ahora podríamos meter algo como entorno en modo de layout, simplemente para ver un poco que el movimiento de la cámara del plano pues nos funciona. Entonces, para ello simplemente voy a meter una esfera con un checker que actúe a modo de environment, simplemente para ver cómo funciona el movimiento. Ok, bueno, también en este caso, en vez de la esfera, podemos cargar una geometría que también os dejo en el material descargable, que se llama Card Background. Si cargáis esto, luego la vamos a utilizar, pero para esta fase así de un poco de layout nos puede valer también. Entonces cargamos esa geometría, la conectamos a nuestra escena y con esto ya tenemos una primera versión así en modo de layout de cómo va a ser nuestro plano. Bueno, en el siguiente vídeo vamos a utilizar esta geometría para proyectar un frame en 3D del fondo que se va a ver más a lo lejos y ver qué tal funciona.